Vamos a iniciar con esta charla el día de hoy. Excelente fin de semana, iniciamos prácticamente con la Semana Santa, entonces bueno, pues esperamos que se la pasen bien. Mi nombre es Miguel Alarcón y vamos a estar aquí platicando esta mañana sobre el tema de las UMAS, la nueva disposición de las UMAS, su relación que tiene la UMA precisamente con el Infonavit, con el Seguro Social y con la parte de sueldos y salarios. Terminamos la parte de UMA y nos vamos a el nuevo esquema del complemento de nómina y precisamente su afectación también en sueldos y salarios y la afectación que tiene con todo lo que es el esquema del timbrado de la nómina, ¿sí? Todas las nuevas disposiciones. Hay que recordar que a partir de este 1 de abril, pues ya iniciamos con el nuevo timbrado del 1.2. Más adelante vamos a estar platicando a ver cómo les ha ido, si ya lo tienen, si ya está instalado, si ya están listos, si ya han hecho las modificaciones correspondientes. Y por ahí de las 11 de la mañana pasaditos, hacemos un pequeño break para que pasen a los alimentos y bueno, pues acaben con el buffet. ¿Les parece bien? ¿Bien? Muy bien. ¿Allá está bien, licenciada? ¿No se quiere ir más adelante? ¿Está a gusto? Ah, muy bien. Es que está ya como en la zona Gallola, ¿no? Muy bien, vamos a iniciar entonces con esta nueva disposición que tenemos de la famosa UMA. Bien, como ustedes saben, la UMA inicia a partir de oficialmente inicia a partir de 2017, prácticamente en el mes de febrero, y precisamente esta UMA viene a satisfacer una necesidad con respecto a una actualización de unidad y medida que se tenían con respecto a los salarios mínimos. Lo que vamos a estar platicando en esta primera sección de las UMAS es que no lo vean como un cambio radical, ¿sí? Claro, es decir, no es que entró la UMA y ya la UMA arrasó con todo lo que es el tema de la unidad y medida. Es un proceso paulatino de cambio que se tiene que dar entre el salario mínimo y la UMA. Como ustedes saben, bueno, pues la UMA tiene un valor y el salario mínimo tiene otro valor. Precisamente es un valor de actualización que se está dando con la UMA. Así como cuando surgió el tema de la UDI, ¿se acuerdan de la UDIs? ¿De las UDIs? Bueno, pues las UDIs vinieron de alguna manera a resolver ciertas necesidades financieras con el tema de los créditos. Ahora bien, esta UMA viene a satisfacer ciertas necesidades en la relación con el trabajador para efectos de gravados, para efectos de salarios, para efectos de multas, para efectos de recargos y todo lo que es la unidad de medida con salarios mínimos, Infonavit y Seguro Social. Como ustedes ya vieron, prácticamente ya la UMA ya está funcionando, digamos por así decirlo, con el efecto del Infonavit. Ya los trabajadores se está descontando sus cuotas en base a el valor de la UMA. De igual manera, la UMA ya está igual trabajando para efectos de las liquidaciones con el Seguro Social. Faltan otros aspectos, obviamente, donde no han entrado todavía la UMA. Eso lo vamos a practicar ahorita, obviamente, por qué todavía no entra la UMA y por qué se siguen manejando salarios mínimos. Recuerden, no es un cambio radical, es decir, no es que porque haya entrado la UMA significa que ya tiene que estar en todos los aspectos de los trabajadores. Es un cambio paulatino y ahorita vamos a ir platicando precisamente sección por sección cada uno de estos cambios que tiene la UMA, ¿sí? Ahora sí que este es un cambio obligatorio que tenemos para todos los que nos dedicamos a la parte de sueldos y salarios y todo lo que es Infonavit la parte de del SUA. La premisa es que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo. ¿Cuál es el problema que tenemos con el salario mínimo?
El problema que tenemos con el salario mínimo es que precisamente no satisface las necesidades de un trabajador. Y cada año, ¿qué es lo que ha sucedido? Que el salario mínimo se queda corto entre lo que gana un trabajador versus su vida diaria, ¿sí? Entonces, obviamente este tema de la UMA, yo no quiero decir que sea un invento, pero sí es una forma de poder hacer la UMA lo que el salario mínimo no puede ser en la realidad. ¿Por qué? Como ustedes saben, hay estudios donde nos indica que el salario mínimo no tendría que estar en 80.04, con 80.04 prácticamente no satisface necesidades. Cada año las cámaras empresariales y cada año todo lo que es el sector de los trabajadores, pues impulsan y presionan para que se den incrementos mayores al salario mínimo. Esos incrementos obviamente no se dan y son muy cortos. Entonces eso ha hecho que durante cada año los trabajadores pierdan capacidad pues obviamente adquisitiva en lo que es obviamente sus medios. La mayoría de las personas en México pues andan sobre 2 y 3 salarios mínimos, si no es que sobre 2 salarios mínimos, y la mayoría de las personas, bueno, pues anda sobre 1,050, 1,100, 1,200 pesos por semana. Podríamos decir que una persona a lo mejor que es soltera, bueno, pues le podría medio alcanzar, ¿no? Pero ya una persona que es padre de familia y que tiene hijos ahí, pues obviamente ya se encuentra totalmente desfasada. ¿Qué es lo que significa? Que los trabajadores a lo largo de este tiempo ya prácticamente, ahorita se los vamos a mostrar en las láminas, pues no, para poder satisfacer sus necesidades tienen que trabajar más de 40 horas, ¿sí? Inclusive más de 48 horas a la semana. Inclusive la mayoría de los trabajadores para poder satisfacer sus necesidades tienen que tener un trabajo adicional, ¿sí? Adicional a lo que ya tienen. Vender pozole, vender gordita, yo no sé qué tanto hace la gente, pero obviamente se tiene que hacer cosas adicionales. ¿Por qué? Porque precisamente el salario mínimo no satisface esas necesidades. Ahora bien, recuerden que los estudios que nos han indicado, el salario mínimo para poder satisfacer una necesidad de un trabajador en México tendría que estar alrededor de 160 pesos y 180 pesos, cosa que obviamente no le alcanza el salario mínimo esos incrementos año por año. Por eso se crea esta función de la UMA precisamente para realizar este tipo de actualizaciones, que ojo, la UMA, sus actualizaciones no va al parejo que el salario mínimo, o sea, el salario mínimo corre por un riel y la UMA va a correr por un riel totalmente diferente. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos con lo siguiente. El salario mínimo ha perdido su valor adquisitivo, ya que se encuentra relacionado a distintas leyes fiscales y no fiscales que determinan límites, topes, ingresos o prestaciones que no estén ligadas con su correspondiente actualización. De lo anterior, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos estaba imposibilitada a incrementar el salario mínimo a un valor más real, que es lo que estamos platicando. Generalmente los incrementos del salario mínimo van muy ligados al tema de la inflación. Ojo, ¿cuál es el problema que tenemos el salario mínimo al actualizar con la inflación? Que una cosa es la inflación que nos dice el gobierno federal, es decir, sobre la inflación, sobre muchos temas de canasta básica, y otra cosa es el valor real que tiene la vida. Por ejemplo, no sé si han visto cada uno de nosotros en nuestra vida real, pues simplemente con el tema de la gasolina. Si tú ves la gasolina y una persona tiene un automóvil, pues obviamente su gasto con respecto a combustible, pues se ha desfasado y no se desfasa en un 5%. El tema, por ejemplo, de colegiaturas. Las colegiaturas obviamente es un tema de que si alguien, por alguna circunstancia, quiere tener pues, un hijo en un colegio particular, que no hablamos de un colegio de lujo, pues obviamente los incrementos que se dan en los colegios pues no son del 5%. No todo lo que hacen los trabajadores, es decir, no todo lo que adquieren es canasta básica. Mucho de lo que compran los trabajadores, pues obviamente no es canasta básica y en eso se dan los incrementos. Simplemente, por ejemplo, lo que paga un trabajador o lo que paga una persona por temas de telefonía, lo que paga un trabajador, por ejemplo, para el tema de energéticos, lo que paga un trabajador, por ejemplo, por el tema, pues simplemente, una persona que se quiere comprar una televisión, ¿sí? Entonces eso obviamente no es canasta básica y esos incrementos se van viendo obviamente mucho más radicales. Otro problema que tenemos en México, los incrementos de las tasas de interés obviamente no son ligados a una inflación. Como las tasas de interés en México prácticamente están totalmente liberadas,
Entonces los bancos prácticamente cobran lo que quieran. ¿Cuál es la situación? Que si una persona, cualquiera de nosotros, adquiere un crédito, llámese nómina, para comprar muebles, etcétera, etcétera, pues obviamente la velocidad que trae ese tipo de créditos es mucho mayor al incremento que se da con el salario mínimo. ¿Qué significa? Que una persona cuando adquiere un crédito para comprar simplemente una tarjeta, que es lo más agresivo que hay, o simplemente compra muebles, o se compra una cocina a largo plazo, pues obviamente el impacto que tiene financiero sobre esa persona es que el interés va mucho más allá de lo que venía pagando hace algunos años. Por lo tanto, su salario mínimo se ve totalmente encarecido. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok, vamos a lo siguiente. El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos. ¿Ustedes creen eso? Bueno, pues el problema de esto es que cada año, pues obviamente esto se vuelve, pues como dicen los legisladores, este artículo 90, segundo párrafo de la Ley de Trabajo, desafortunadamente cada vez se vuelve más burlesco, queda claro, porque cada vez no alcanza y cada vez obviamente las personas no tienen esa capacidad adquisitiva de hacer muchas cosas. Ahora bien, el otro día me decía una persona que hace estudios, dice, es que el legislador de repente ve que apretando el salario mínimo, pues la gente sigue consumiendo y la gente sigue viviendo y la gente sigue sobreviviendo. Sí, pero no es por el tema del salario mínimo o lo que le paga la empresa al trabajador, es porque el trabajador empieza a hacer cosas diferentes a las que no se hacía unos años. Es decir, empieza a tener, por ejemplo, 2 trabajos o, por ejemplo, lo que vemos en los núcleos familiares, que eso obviamente de repente no toma en consideración el legislador. Dice el legislador, apretamos el salario mínimo y a la gente le alcanza. No, no es que le alcance, es que la gente hace otro tipo de estrategias para poder sobrevivir. Por ejemplo, ya prácticamente en las familias mexicanas ya no trabaja uno, sino que trabajan 2 miembros familiares. Inclusive hay muchas familias donde en cuanto el hijo mayor ya empieza como que tener medio edad, muchas familias por obligación ya los empiezan a mandar al mercado laboral. Y te estoy hablando de gente que tiene 16, 17 y 18 años. Cuando en otras esferas o en otros tiempos, literalmente, ¿qué hacía un padre de familia? Decía, el padre de familia, con un solo trabajo, yo mantengo a mi familia, la señora se queda en su casa y los hijos prácticamente estudiar hasta los 25 años. Hoy prácticamente un padre de familia dice, ¿sabes qué? Necesito ayuda, necesito otro trabajo, necesito que la esposa trabaje y adicional, los hijos se empiezan a integrar al mercado laboral. Se fijan en un esquema totalmente diferente. Y entonces, por ejemplo, la gente dice, yo vivo peor que cuando mi papá trabajaba nada más, ahora tenemos que trabajar 3 o 4 miembros para poder satisfacer lo que mi papá hacía hace 20 o 30 años. Sí, eso precisamente es la pérdida de capacidad que tiene el salario mínimo. ¿Sí, claro? Bien, y no estoy enojado, pero simplemente de repente vemos lo que nos toca, ¿sí? Que cada vez obviamente está mucho más apretado el poder sobrevivir. Declaratoria del secretario de Hacienda, ¿se acuerdan? Con ingresos, ya no digas de 13,000 pesos, con ingresos de 6,000 pesos al mes. Hay familias mexicanas que tienen el crédito para una vivienda, que tienen el crédito para un coche, que se dan el tiempo para mandar a sus hijos a una escuela privada y que están pagando colegiaturas. Sí, insistimos, no es una realidad del salario mínimo, no es que esto lo haga una sola persona, es que realmente se lo hacen 2 o inclusive hasta 3 personas, ¿sí? No sé si recordarán aquellos viejos tiempos donde te decía el papá, mira, empiezas a trabajar, tienes familia y te vas a vivir tú solo. Y hoy muchos núcleos familiares viven inclusive con los papás, porque no alcanza ni siquiera para un crédito Infonavit. Y mucha gente dice, si adquiero el crédito Infonavit, dejo de comer. Si adquiero el crédito Infonavit, dejo de hacer estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los núcleos familiares prácticamente ya es donde el papá aloja a los hijos con todo y familia para poder poner de alguna manera cierto tiempo para que la familia se recupere y bueno, pues la señora empieza a adquirir otro tipo de ingresos y le empiezan a ayudar. ¿Sí, claro? No sé si se ven que hace algunos tiempos, pues la mujer no trabajaba. Hoy pues, se vuelve más independiente, tiene que ayudar, pues yo digo, tiene que ayudar, ¿verdad? Porque también
se suma al núcleo familiar y se suma a este tema, y bueno, pues prácticamente inclusive en muchas familias las mujeres son cabeza de familia, ¿no? ¿Les guste o no? ¿Vale? Bien, fíjense bien, establecimos esta tablita para ver obviamente lo que estamos platicando. Para el 1 de enero del 1982 se podía comprar con un salario mínimo 18 litros de leche, y para el 2016, con ese mismo salario mínimo equitativamente y haciendo la comparación, un trabajador ya nada más puede comprar 4 litros. En enero del 82 se podían comprar 51 kilos de tortilla y hoy nada más alcanza para 6. En el 82 se podían comprar 7 litros de aceite y hoy nada más alcanza para 2 litros 920 mililitros. Para el 82 se podían comprar 280 piezas de pan y hoy se puede comprar 44. Fíjense qué curioso. Anteriormente se podía comprar más pan y estamos menos gorditos, y ahora se compra menos pan y estamos más gorditos, ¿no? Para el 82, mande. Pero se compra menos carne. No, licenciado, la carne es un lujo. Por eso es el comparativo. Sí, claro. Que consumen más pan, pero ya no consumen carne. Pues a veces ya ni pan ni carne, ¿ah? Ya el decir que una familia mexicana, por ejemplo, se da el lujo, porque es el lujo, de comprarse 1 kilo de arrachera, es porque ya es una familia que vive... No. Ya es una familia que vive en otros estándares, ¿eh? El otro día, así entre cotorreo, decía una persona, oye, o compro uvas o compro carne, ¿no? O sea, ya están a niveles de 80, 100, 120, 150 pesos, y obviamente pues para mucha gente es prácticamente un lujo eso, ¿no? Cosa que, siendo sinceros, hace muchos años, pues comprar carne no era un lujo, hoy ya es un lujo, ¿sí? O compras una cosa o compran la otra. 12 kilos de carne, bueno, 12 kilos de frijol en el 82, y hoy nada más ajusta para 3 kilos. ¿Se fijan cómo ha perdido prácticamente? Y esto obviamente el salario mínimo se ve literalmente en picada, o sea, cada vez va hacia abajo, hacia abajo. En 34 años se han acumulado una pérdida del 79.11% en el poder adquisitivo del salario. ¿Qué es lo que viene a hacer la UMA? Pues obviamente la UMA es jales en caso de emergencia, y precisamente esto es lo que va a tratar la UMA de contrarrestar el efecto que trae obviamente el salario mínimo, precisamente para fijar ya salarios mínimos, Seguro Social, Infonavit, en base a UMAS, ¿sí? Ahora bien, otros datos proporcionados es que en 25 años el poder adquisitivo del salario mínimo perdió un 76.3%. Del 2010 al 2011, el porciento de quienes ganan hasta 3 salarios mínimos creció del 57.6% al 66.4%. Y ojo, y esto es porque hay una presión fiscal del Seguro Social de dar de alta a las personas con un salario más o menos real. Pero sí, hay que recordar que muchas empresas o muchos patrones realmente dan a muchos trabajadores de alta con 90 pesos, con 95 pesos, muy pegadito al salario mínimo, y mucho de esa circunstancia a veces lo dan por fuera, ¿sí? Pero fiscalmente, y lo que dan por fuera no es también unas grandes cantidades. Entonces prácticamente la mayoría de las personas están con 2 o con 3 salarios mínimos. Es decir, en lugar de dar de alta más personas con más de 2 o 3 salarios mínimos, al contrario, el patrón se ha hecho para atrás y prácticamente la gente está con 2 o 3 salarios mínimos. Por ejemplo, el otro día platicábamos con gente del Bajío y nos decía la gente del Bajío, y eso pues obviamente es una repercusión social que tenemos. Dice, ¿de qué sirve que se venga una empresa y necesite 6,000 trabajadores, o sea, que haya una abundancia de trabajo, si a las personas les pagan 1,000 pesos por semana? O sea, no viene a satisfacer una necesidad social, ¿sí? Entonces eso es lo que están viendo las personas. No sé si ven, por ejemplo, en lugares como ustedes aquí en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, el Estado de México, que gran cantidad de empresas dice se solicita personal. El problema no es encontrar trabajo, el problema es que los trabajos que se ofrecen no satisfacen necesidades sociales, ¿sí? Entonces hay mucha gente que obviamente, ¿qué es lo que estamos viendo en los últimos años? Que dice, en lugar de trabajar en una fábrica,
entrar a las 8 de la mañana y salir 4 o 5 de la tarde y estar con una presión de un patrón, pues mejor prácticamente me vuelvo totalmente independiente. Entonces hay mucha gente que dice, gano más vendiendo churros que estar trabajando en una empresa de 8 a 4 de la tarde. Bueno, eso es lo que está viendo el trabajador. Y entonces obviamente las necesidades también de los patrones no se ven, no se satisfacen. ¿Por qué? Porque no hay trabajadores. No sé si ustedes han visto o han platicado con gente de muchas maquilas o de muchas empresas que están en el Bajío y no hay trabajadores. O sea, sí hay gente, pero no hay trabajadores. ¿Por qué? Porque la gente no está dispuesta a trabajar por ese tipo de salarios. Bien, de acuerdo a los datos del INEGI, para el 2011 había 13.2 millones de mexicanos que tenían que laborar más de 48 horas a la semana para tener un nivel de ingresos que permitiera obtener el nivel suficiente para vivir. Y apenas, ¿sí? Y apenas. En diciembre del 87 solo se requería laborar 4 horas con 53 minutos para adquirir la totalidad de cuando menos satisfacer necesidades sociales. Con base en el 2011, en tan solo 9 minutos el mismo proceso productivo genera los recursos para pagar ese salario. Se refleja en niveles de explotación prevalecientes en el país. Es decir, mucho más trabajo, pero mucho menos remunerado. ¿Sí? Ahora bien, el INEGI, ojo, ¿quién es el que va a valorar el tema de la UMA? ¿Quién es el que va a hacer la actualización de la UMA? Directamente el INEGI, ¿eh? Aquí no entra la Comisión de Salarios Mínimos y aquí entra directamente el INEGI como evaluador del tema directamente de la UMA. Ahora bien, será una unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, y las disposiciones jurídicas que emanen de ella. Es decir, le están dando esta jerarquía al INEGI para que determine obviamente los valores directamente sobre la UMA. ¿Por qué? Lo que quieren es que prácticamente no se vaya sobre la Comisión de Salarios Mínimos. ¿Por qué? Porque la Comisión de Salarios Mínimos, la referencia que le da el salario mínimo es en base a ¿qué? Es en base a canastas básicas. Entonces lo que quiere hacer el INEGI es hacer estudios y valores de actualización donde no únicamente entre la canasta básica, sino que entre prácticamente todo el poder adquisitivo y todos los valores reales que tiene directamente la actualización de la UMA. Es decir, ahora sí integrar todos los valores de actualización que pueda tener un trabajador sobre su vida diaria y sobre sus valores reales. ¿Queda claro? ¿Sí? Siguiente. Las obligaciones y supuestos denominados en UMAS se consideran del monto determinado y se solventarán entregando su equivalente en moneda nacional. Eso no hay ningún problema. Por lo anterior, deberá multiplicarse el monto de la obligación o supuesto expresado en UMAS por el valor de la unidad a la fecha correspondiente. Recuerden que la intención de esta UMA, pues obviamente es que tiene un valor de actualización totalmente diferente a la inflación. Aquí vamos directamente sobre INEGI, sobre poder adquisitivo que tenga el trabajador. Ojo, la UMA con la que iniciamos en este 2017, digamos que podemos decir que es una UMA de banderazo, ¿queda claro? O sea, no es una UMA definitiva, es una UMA inicial con la cual empezamos a trabajar a partir del 2017. Sus actualizaciones que vamos a ver con respecto a la UMA versus el salario mínimo van a ser totalmente diferentes, que es a lo que voy. No queramos ver la actualización de la UMA de manera paralela con el salario mínimo. Van a viajar y van a correr en niveles totalmente diferentes, ¿sí? Digamos que el banderazo con el que trae la UMA, pues obviamente únicamente es un valor inicial. Durante todo el 2017 y a partir del 2018, pues obviamente va a cobrar un valor esencial el tema de la UMA, ¿sí? Hasta ahorita, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿No? ¿Todo bien? Ok. Bien. Ahí hay café para que energicen su día, ¿sí? Bien. Los salarios mínimos seguirán siendo generales y profesionales. El mínimo general aplicará a toda la República. Recuerden que la primera modificación que tuvimos con el tema de los salarios mínimos es que anteriormente obviamente teníamos 3 bases de salario mínimo.
Eso prácticamente la autoridad ya trabajó hace algunos años y prácticamente ya lo homologó, es decir, en lugar de trabajar bajo 3 salarios mínimos, prácticamente estamos trabajando sobre una misma base de salario mínimo. Eso es muy bueno porque obviamente ya no tenemos que trabajar sobre 3 bases, sino obviamente UMA versus un solo salario mínimo. Imagínense el desorden si se hubiera implementado la UMA hace algunos años o ahorita trabajando la autoridad con 3 diferentes tipos de salarios mínimos. Entonces, bueno, eso es un acierto que se preparó precisamente hace algunos años y bueno, pues ya nada más tenemos que trabajar sobre un salario mínimo para compararlo directamente con la UMA. Bien, siguiente. El mínimo profesional de acuerdo a la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales y el salario mínimo ya no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza. Mas, sin embargo, vamos a ver más adelante que para este 2017, desde luego que el salario mínimo sí tiene que seguir siendo referencia en algunos campos, en específico de salarios mínimos, para efectos de la parte que se corresponde a los trabajadores en cuanto a sus salarios mínimos. Sí tiene que todavía ser, obviamente, un indicador. Ahorita vamos a ver cada uno de estos casos. Bien, recuerden que para el efecto de la UMA y la aplicación de la UMA, pues entró en vigor un decreto. Este decreto es el que precisamente es el indicador con el cual se da exigencia a la aplicación de la UMA a partir de este 2017, ¿sí? Primero, entró en vigor el 28 de enero del 2016. Segundo, el valor inicial del salario mínimo vigente del 2016 estaba sobre niveles de 73.04. Se da un indicador mensual de la UMA sobre 73.04 por 30.4, nos da 2.220. Y el valor inicial de la anual de la UMA quedaría en 26.444, es decir, la UMA mensual por 12. Ahora, a partir del 28 de enero del 2016, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base o medida, para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, así como cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la UMA. Ojo, recuerden que el decreto, aunque hace referencia al 2016, pues obviamente su aplicación directa la tenemos a partir del 2017. Digamos que todo el tema o todo el entorno jurídico se realizó en el 2016. Ahora, ya aplicación en nuestros salarios, el Infonavit y el Seguro Social, lo empezamos a ver a partir de este 2017. Recuerden que la idea original de la autoridad pues era a partir del mes de enero, pero como las bases del decreto para su aplicación práctica se dieron hasta finales del 2016, por lo tanto las autoridades, que en este caso fue el Infonavit y el Seguro Social, pidió el mes de enero para una especie de prórroga y lo empezamos a practicar a partir del mes de febrero del 2017, ¿sí? Ahora bien, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el Congreso de la Unión, las legislaturas de los estados, deberán realizar las adecuaciones que correspondan en las leyes y ordenamientos de su competencia, según sea el caso, en un plazo máximo de 1 año, contado a partir de la entrada en vigor de este decreto, a efecto de eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia. Ojo, por ejemplo, todo lo que es las secretarías de finanzas de los estados, ¿sí? Obviamente la mayoría o todas las secretarías de las finanzas de los estados no han entrado todavía directamente con el tema de la UMA. Acuérdense que por decreto ellos tienen todavía 1 año para hacer sus adecuaciones correspondientes. Por lo tanto, vemos que muchas secretarías de finanzas de los estados, pues obviamente, por ejemplo, siguen cobrando las multas, siguen cobrando recargos en base a salarios mínimos. Entonces la pregunta es, oye, ¿por qué si existe la UMA no empiezan a aplicar las multas, recargos, etcétera, etcétera, directamente sobre UMA? ¿Por qué? Porque recuerden que todos los estados y la federación tiene 1 año para hacer sus adecuaciones y migrar del salario mínimo a las UMAs. Recuerden que aunque ya existe la UMA en el 2017, no significa que ya sea que entren todos. Tienen diferentes tiempos y diferentes procesos para empezar a entrar. Entonces, la mayoría de los estados y los municipios
tienen obviamente su prórroga para hacer sus modificaciones. Entonces, obviamente vamos a seguir viendo en muchos estados, municipios y federación que se siguen cobrando, por ejemplo, multas, recargos, aprovechamientos, etcétera, etcétera, en base a salarios mínimos. Recuerden que no es una entrada tajante de la UMA. La UMA tiene que hacer una especie de metamorfosis y se tiene que empezar a implementar en los diferentes niveles de leyes, de gobiernos, y se tiene que empezar a desindexar el salario mínimo de la UMA. Pero ojo, no, recuerden que no es así directo. Por eso seguimos viendo en muchas circunstancias todavía el salario mínimo. ¿Queda claro?